Veamos a continuación lo que Pablo hace ahora. Observen, versículo 9 del capítulo 1 de Colosenses. Por lo cual también nosotros, es decir, por haber oído todas esas noticias, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes, por vosotros, y de pedir, ¿qué cosa? Que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esto quiere decir inteligencia del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor. ¿Cómo? Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Se da cuenta, amados, cómo es la clase de vida que está señalada en la palabra para nosotros? Y vamos a hacernos una pregunta, no me la respondan a mí, pero vamos a hacerla. ¿Es la clase de vida que tú estás llevando las 24 horas? ¿Cómo? Con gozo. ¿Qué cosa? Dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y otra vez vuelve aquí la esperanza que tenemos. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Merece Dios que vivamos para Él como es digno? ¿Agradándole cómo? En todo, lo que pensamos, lo que hablamos y todo. Y todo eso es adoración, ¿sí o no? Eso es la práctica de la adoración. Así es como se adora a Dios, en espíritu, pero también en verdad. Seguimos. Adorar a Dios en espíritu y en verdad es amarlo, obedecerlo, creerle y rendirle la vida en sacrificio vivo, en verdadera adoración, porque procedemos de Él, por Él y para Él. Yo quiero repetir eso. Adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Qué significa? ¿Qué es? Es amarlo, es obedecerlo, es creerle y es rendir la vida en sacrificio vivo, en verdadera adoración. ¿Por qué? Porque procedemos de Él, por Él y para Él. Veamos lo que dicen estas escrituras. Romanos 11, 33 al 36 dicen: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Qué quiere decir por los siglos? Siempre, pero quiero decir ahora y todos los días, y en todo momento. Que para Él es todo. Nosotros, como aprendimos cuando hablábamos del amor de Dios, fuimos creados, protegidos en el vientre de nuestras madres, fuimos salvados, hechos hijos de Dios, por el amor de Dios y para amarnos, con el propósito de que lo amemos a Él. Lo que yo quisiera decirles, que a veces no tengo ni las palabras adecuadas para decirlo, pero lo digo con mis propias palabras. Hermanos, ustedes, si son verdaderamente hijos de Dios, y yo, no somos dueños de nosotros. No somos dueños de nosotros. No nos pertenecemos a nosotros. No somos señores de nosotros. Hay un solo dueño. Hay un solo Señor. Hay uno solo que merece que vivamos solo para Él. Y el solo vivir para Él, en este sentido, es una adoración en espíritu y en verdad, con todo nuestro ser.
La Escritura es viva, ¿verdad? Veamos ahora en el 12, 1 al 3. Así que, y observen, esa frase así que viene de lo anterior. Y podríamos decir que viene de todos los 11 capítulos anteriores, incluyendo el 12 ahora. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Cuántos quisieran conocer cuáles son las misericordias de Dios para su vida? ¿Cuántos? ¿Cuántos quieren conocerlas? Lean Romanos capítulo 1 hasta el 11. Ahí va a descubrir cuáles son las misericordias de Dios para nuestra vida. Y Pablo apela a esas misericordias diciendo, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la voluntad, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Yo les hago una pregunta. ¿Es cierto o no es cierto que conocemos esas escrituras? Dígame, ¿es cierto o no es cierto que las conocemos? ¿Las conocemos o no las conocemos? Ahora otra pregunta. ¿Es cierto que las estamos practicando? ¿No es cierto que se nos olvida? ¿No es cierto que la tenemos en poco? ¿No es cierto que no hacen parte de nuestras vidas? ¿Cómo pretendemos pedir que Dios nos bendiga y que Dios haga esto y que haga esto otro cuando no estamos caminando por el camino que Él nos ha trazado? La palabra de Dios es la instrucción de la vida del cristiano, especialmente en lo que toca con la doctrina en las cartas apostólicas. Observen bien con cuidado, observen. El énfasis no está en los lugares y tampoco está en la adoración. ¿Dónde está el énfasis? En los que adoran, en los adoradores, que deben ser ¿qué? Entonces, de todo lo que hemos aprendido ahora en cuanto a lo que Dios busca, verdaderos adoradores, ¿cuál es el énfasis? ¿La adoración? ¿Ese es el énfasis? ¿La adoración? ¿El énfasis está ¿dónde? En la búsqueda de verdaderos adoradores. No lo olviden, el énfasis de Dios al buscar adoradores verdaderos está en los verdaderos adoradores, no está en la adoración. La adoración es el producto final que deben dar los verdaderos adoradores. Por eso, lo que busca el Padre, que sean, es que ¿qué? Que sean verdaderos adoradores para que le adoren en espíritu y en verdad. Vamos a quedarnos aquí por hoy. ¿Cómo les ha ido? ¿Les ha hablado Dios al corazón? ¿Sabe lo que estoy experimentando ahora mismo? Que esta es la manera de que Dios fije sus ojos sobre nosotros. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. A mí me parece que el Señor esta noche, en este momento, en esta oportunidad, ha fijado directamente sus ojos en nosotros para hablarnos como nos ha hablado. Por eso para mí no es simplemente una enseñanza, ni una cátedra, ni un estudio. Para mí es oír la voz de Dios. Estos temas del nuevo nacimiento, del amor de Dios y el de la adoración. Dijimos en cuanto al nuevo nacimiento y el amor todo lo que Dios nos ha dado. Y decimos acerca de la adoración todo lo que Dios quiere de nosotros. ¿Están dispuestos a seguir? Ahora, ¿están dispuestos a vivir? Muy bien. Que Dios les bendiga.